Ahora sí, ya empezó a grabar y vamos a tenerlo ya este videito listo para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? Entonces, como les decía, todos los videos van a estar dentro del Drive, van a estar en la unidad, digo, en la carpeta videos dentro de la unidad del Drive de base de datos. Hay una carpeta que ha puesto videos y ahí van a estar estos videos que estamos grabando, ¿ok? Bien, jóvenes, empezaremos, lo haremos rápido. Vamos a ingresar dentro del manejo de las bases de datos, vamos a ingresar con el modelo relacional. Ya habíamos hablado que había muchos tipos de modelos, ¿no? Modelos de red, modelos estructurados, jerárquicos, perdón, modelos relacionales, modelos basados en objetos, ¿no? Y distintos tipos de modelos, ¿no? Modelos distribuidos y otros más. Cliente-servidor. Entonces, uno de estos modelos que vamos a ver hoy va a ser el modelo relacional. Y el modelo relacional va en relación a las estructuras que manejamos. ¿Se acuerdan que en la anterior clase, que no la filmamos, pero fue una clase práctica donde le mostré un poquito el manejo del sistema de gestión? En este caso, MySQL Workbench, ¿no? Era uno de las temáticas que vimos. En relación a estos modelos, o digo a estos sistemas de gestión, estos manejan base de datos y manejan distintos tipos de base de datos. Una de ellas es base de datos relacional, que es la más común y la más utilizada, ya la había dicho. Y el otro modelo es el modelo orientado a objeto, que cambia un poco su forma de administración. Entonces, el administrador generalmente de estos sistemas de gestión de base de datos casi no son tan gráficas como esta que vimos la anterior clase, ¿no? Que era la de MySQL, ¿no? Workbench, sino que en las orientadas a objetos es un poquito más programático. Luego les voy a explicar y les voy a decir cómo funciona esta gestión y este manejo. ¿Ok? Pero vámonos por lo que nos interesa hoy en día, que viene a ser el modelo relacional, uno de los modelos más utilizados en la actualidad, ¿no? Hay miles de bases de datos en el mundo y en la nube que utiliza el modelo relacional, ¿sí? Sigue existiendo hace mucho tiempo atrás y sigue persistiendo en la actualidad todavía. ¿Por qué? Porque todavía la lógica del manejo de estas estructuras sigue vigente. Es útil, funciona y cada vez los equipos son mucho más rápidos, ¿no? Los motores de base de datos son mucho más eficientes, entonces seguimos manteniendo el mismo esquema hasta que cambiemos de esquema, ¿no? Entonces veamos un poquito qué es el modelo relacional. ¿Para qué sirve? Vamos a leer un poquito la teoría. Voy a buscar aquí un poco más. También está en los libros, ¿no? Entonces hay bastantes lugares donde van a encontrar sobre el modelo relacional, ¿sí? Modelo relacional en base de datos. Y aquí vamos a ir a Wikipedia, a ver. Y a ver ese, ¿no? Vamos a tenerlo eso ahí, como para leer un poco de teoría. Y vamos a tener la teoría que yo les he puesto un poco acá y de ahí vamos a sacar algunas conclusiones, ¿ok? A ver, leamos un poquito simplemente para conceptualizar un poco más las definiciones y de ahí comenzamos a hablar ya de la parte práctica. Dice que el modelo relacional para el modelamiento y la gestión de base de datos es un modelo de datos basado en la lógica de predicados y en la teoría de conjuntos. Les voy a explicar luego estos dos conceptos, ¿ya? Se los voy a explicar con un grafiquito y vamos a entenderle un poco cómo funciona. Para ello, voy a acudir otra vez por suerte ya todo está en línea, ¿no? Eso es lo bonito. Voy a acudir otra vez a mi pizarra. Y en esta pizarrita ya vamos a tener la posibilidad de poder explicar estos temas. ¿Ok? Bien, voy a limpiar un poquito y la vamos a dejar ahí
listas para poder explicar. Ok, luego continuamos. Entonces dice, basados en lógica de predicados y en teoría de conjuntos. ¿Qué más? Tras ser postulada, dice su base en 1970 por Edgar Frank Cox de los laboratorios de IBM en San Francisco, no tardó, dice, en consolidarse como un nuevo paradigma en el modelo de base de datos. Ok, esa es un poquito la relación teórica de esta idea. Este modelo es una idea, es un concepto de cómo funciona la base de datos, cómo se relaciona y cómo se estructura. Su idea fundamental dice que es el uso de relaciones, y eso es correcto. Estas relaciones pueden considerarse en forma lógica como conjunto de datos, llamados también tuplas. Otro concepto nuevo que vamos a mirar, que son tuplas, dentro de esos conjuntos de datos. Pese a que es la teoría de la base de datos relacional creada por Cox, dice, no, la mayoría de las veces se conceptualizan de una manera más fácil de imaginar, pensando en cada relación como si fuese una tabla que está compuesta por registros. Cada fila de la tabla será un registro o tupla, y la columna también llamada campo. En este modelo, es uno de los modelos más utilizados en la actualidad para modelar problemas reales y administrativos de datos dinámicos. Esa es la teoría. Vamos a partir de ahí y vamos a ver ciertos términos que vamos a comenzar a analizar. Cuando hablamos de lógica de predicados y hablamos de teoría de conjuntos, eso lo vamos a tratar de explicar. Cuando se habla de lógica de predicados, no sé si han pasado ya ustedes, yo creo que sí, ¿no? Ya está, base de datos, ¿en qué semestre está? Sexto semestre. Sexto semestre. Supongo que ya han pasado álgebra, o no han pasado, o no la tienen en esa materia. Sí, ya se ha llevado el ingeniero. Ya pasaron. Ahí en álgebra se habla de lógica proposicional. No sé si lo vieron ese tema. Si lo avanzaron. ¿No? Parece que no, ¿no? Entonces, es la temática de lógica proposicional. Nos habla de proposiciones, como lo dice, ¿no? En la teoría. ¿Qué es una preposición? Es algo que antecede a un, ¿cómo se llama? Antecede a una acción, ¿no? Llamémosla así. Por ejemplo, cuando hablamos de lógica proposicional, yo antecedo una serie de conceptos para tener una definición de algo que va a suceder. Por ejemplo, algo facilito y sencillo. Yo digo, el cielo está oscuro, hay muchas nubes. Como consecuencia, ¿qué puede ser? ¿Qué me dicen? ¿Qué puede ser como consecuencia? Si yo hablo de que hay nubes negras, está nublado, ¿no? El cielo está oscuro, ¿qué tiene como consecuencia? Una lluvia. Que va a llover, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de preposiciones, jóvenes, estamos hablando de eso. Doy una serie de criterios para tener un resultado. Si digo, no, dado que hay muchas lluvias y está nublado, puede ser que llueva. Entonces, hay preposiciones y esas preposiciones me determinan la acción que se va a realizar. Cuando hablamos que una base de datos está basada en lógicas proposicionales y teoría de conjuntos, quiere decir que en el manejo de estas bases de datos se maneja o se manipula este tipo de teorías. Y lo vamos a ver luego cómo, ¿no? Cómo se los manipula. Ok, veamos la teoría de conjunto. Han pasado cálculos, ¿cierto?
Ahorita van a decir que no han pasado. Se supone que han pasado. Entonces, vamos a ver. Y si no lo han pasado en cálculo, lo han pasado en su colegio, ¿no? En lo que es matemáticas. Pero no lo puedo subir. Ok, ahí. Vamos a hacer algo simplón. Facilito. ¿No? Ahí tenemos. Y vamos a hacer algo sencillo. Vamos a poner aquí. No sé, no. Vamos por algo más sencillo para que lo entienda. Después ya no vamos a ir a los datos en específico, ¿ya? Vamos a poner. A veces los números son más simples. Son más explicativos, ¿no? Ok. Bueno, ya está nuestro ejemplo. Ok. Supongamos, tenemos un conjunto denominado A y un conjunto denominado B. Eso ya lo hemos visto en matemática, espero que se acuerden. Y es simple de manejar. Hay ciertas teorías sobre esto. Que me indican ciertas situaciones, que ya lo vamos a ir mirando. Pero va más o menos así. Y aquí podemos tener una serie de operaciones lógicas, como ser A. Aquí no lo puedo hacer con esto. Lo voy a hacer con lápiz. A. Intersección. No se maneja muy bien el mouse. A intersección B. ¿No? Supongamos que estos son dos conjuntos. Conjunto A, conjunto B. Dice que el conjunto, según la teoría, todos los elementos que contiene un conjunto pertenecen al mismo contexto. Estamos hablando de que este conjunto es de números naturales y este otro conjunto es de números naturales. Por ende, estos dos conjuntos se pueden relacionar entre sí porque pertenecen al mismo contexto. Otra cosa que me dice la teoría de un conjunto, de que no pueden existir números iguales dentro de estos conjuntos, ¿no? Lo que me decía, me acuerdo, la teoría de conjunto. Otra cosa, que ¿qué más? Entre conjuntos y pueden existir conjuntos vacíos, conjuntos de otros tipos, ¿ok? Bien, partamos por ahí. Tenemos conjunto A y conjunto B. He hecho algunas líneas haciendo algo que se llama relaciones, ¿no? Estoy creando relaciones o vínculos. Estoy diciendo que el conjunto A con el número 1 está vinculado con el número 1, con el número 2 y con el número 7 en esta relación. Pero yo también tengo otra relación donde me dice que el conjunto B, el número 3 está relacionado con el número 3. El 5 está con el 4 y
el 7 con el 1 y lo que vimos anteriormente. ¿Ok? Esas son relaciones. Relaciones que hay entre conjuntos. Cuando hablamos de que estas bases de datos relacionales se basan en la teoría de conjuntos y la teoría de los predicados, es porque así lo hacen. Así lo hacen y conceptualmente así funciona. Cada tabla, cada entidad está relacionado con otra tabla o con otra entidad y están relacionados según ciertos criterios de vinculación. Y esos criterios de vinculación luego lo vamos a ir determinando por qué se llaman cardinalidades, ¿no? Y a qué denominamos cardinalidades, ¿ya? Que más adelante lo vamos a ir viendo. Entonces, cuando hablamos de conjuntos, estamos hablando de esta idea, ¿no? De tener contextos que están relacionados entre sí. Si a estos conjuntos yo los cambio y le digo, tengo un conjunto que son alumnos y tengo otro conjunto que son docentes, va a haber una relación entre un alumno y un docente. En algún momento va a haber algún tipo de relación como el que tenemos hoy conmigo, ¿no? Ustedes están relacionados conmigo a través de la materia, base de datos, ¿no? Y por la facultad también a la cual ustedes pertenecen y yo pertenezco. Entonces hay una relación. Hay una relación o un vínculo entre ambas entidades, ¿no? Que es la entidad docente y la entidad alumno. Y dentro de ello va a haber una relación con ciertos atributos, que luego vamos a ver a qué nos referimos con atributos y a qué nos estamos refiriendo con relaciones. ¿Ok? Por el momento, podríamos decir que atributo es algo que lo define a esta entidad, que la define a esta entidad como tal. Por ejemplo, como estaba diciendo yo anteriormente, si este conjunto se va a llamar alumnos, quiere decir que todos sus atributos que forman parte de este conjunto lo tienen que definir a este conjunto alumnos como tal. ¿Y cuál sería esa definición? De que yo voy a tener atributos como ser ¿qué? Nombre del alumno, carnet de identidad del alumno, correo del alumno, teléfono del alumno, ¿no? ¿Qué más? Registro del alumno. Para convertirse en alumno tiene que haber un registro y un identificador que defina a este alumno como tal, como único. Entonces, todos esos datos o todos esos atributos van a formar un conjunto que a la vez va a ser una entidad llevada a una relación basada en este modelo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de analizar y ver en esta clase que vamos a iniciar, ¿no? Vamos a iniciar entonces hablando de la conceptualización de lo que es un modelo relacional. Entonces, un modelo relacional va a la par de un esquema de diagramas entidad-relación. ¿Qué es lo que hace este diagrama? Conceptualiza esta idea que estoy planteando aquí, la conceptualiza y la lleva a un diagrama que viene a ser este. En este diagrama yo conceptualizo esta idea de, ¿qué cosa? Que había dicho hace rato, de un alumno y un docente con una relación. Cuando yo veo estos diagramas o estos dibujitos o estas figuras, las relaciono con un conjunto de datos y las relaciono a estas con vínculos, ¿no? Vínculos entre estas entidades, que lo vamos a ir mirando durante el transcurso de este módulo, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de conceptualización, cuando hablamos de modelo relacional, estamos hablando de una conceptualización basada en diagramas entidad-relación. Y ahí nace esta teoría.
la teoría de entidades y la teoría de relaciones. Una entidad está relacionada con otra entidad. De ahí nace ese concepto de entidades y de relaciones. ¿Ok? Entonces, con esa idea más o menos clara, lo que tenemos que comenzar a ver y analizar es qué es una entidad y qué es un atributo dentro de esos diagramas que queremos analizar para ver una base de datos relacional, cómo se comporta o cómo esta funciona. Veamos un poquito la parte, o analicemos un poquito la parte teórica, que es bien importante en todo, ¿no? Dice que el modelo de datos relacional está basado en percepciones del mundo real, que constan de una relación de objetos básicos llamadas entidades y de relaciones entre estos objetos, que son las entidades. Esta es una entidad, esta es otra entidad y esta es una relación. Que ya la vamos a ir analizando, ya la vamos a ir viendo en qué consiste cada una de estas. ¿Ok? Entonces, a ver, sigamos. Dice que una entidad presenta una cosa, un objeto o un concepto. Cuando hablamos de una entidad, estamos hablando, dice, o de una cosa, o de un objeto, o de un concepto. Si nos venimos acá y hablamos de un objeto, o hablamos de una relación, o perdón, de una entidad, estamos hablando de un objeto que puede ser, nos está indicando, que puede ser que este objeto sea una cosa. Por ejemplo, yo puedo tener que una entidad puede ser, por ejemplo, una facultad. Puede ser también un objeto, dice, ¿no? Pueden ser sillas, una entidad, o puede ser también, puede ser un concepto. Por ejemplo, una entidad puede ser, ¿cómo se llama? Una materia. Una materia. Que no es ni una cosa ni es un objeto, ¿no? Es una materia, es un concepto. Entonces, cuando hablamos de entidades, nos podemos referir a clasificaciones de este tipo. Entonces, yo a través de un diagrama puedo expresar una serie de situaciones, ¿no? Para poderlas relacionar y vincular. ¿Qué es lo que nos dice? Dice que estas relaciones o estas entidades, dice que expresan la existencia o la independencia de un mundo real, digamos, ¿no? Podemos representar las cosas que existen en el mundo real, ¿no? Es decir, se diferencia únicamente de otro objeto o cosa, incluso siendo el mismo tipo o una misma entidad. Algunos ejemplos, dice, ¿no? Persona, automóvil o una casa. Cuando hablamos de estos tipos de definiciones, estamos hablando de posibles tipos de entidades que estemos manejando. ¿Ok? Entonces, cuando querramos realizar el modelamiento de los datos, porque lo que estamos haciendo es un modelamiento de datos, estamos haciéndonos idea de algo que es real dentro del mundo. Por ejemplo, dentro de nuestro mundo real tenemos la relación docente-alumno, docente-facultad, alumno-facultad, docente-carrera, ¿no? Alumno-materia, ¿no? Alumno-curso, ¿no? Horarios y una serie de cosas más que forman parte de el modelamiento de este conjunto de estructuras de datos, ¿no? Que vamos a almacenar dentro de una base de datos y que nos va a servir posteriormente para gestionar, ¿no? Esa es la idea cuando estamos hablando de
base de datos y estamos hablando de conceptualizar esa idea y llevarla a diagramas entendibles para posteriormente pasarla a una base de datos y se pueda persistir estos datos dentro de ella. Con esta idea que estamos partiendo, yo siempre tomo un ejemplo que es bien claro y específico. Hacer un modelamiento es muy parecido al realizar la tarea que hace un arquitecto con un ingeniero civil. Cuando alguien viene y me dice, yo quiero construir una casa, lo primero que hacen las personas es acudir a un arquitecto, porque quieren saber cómo va a estar estructurada su casa, cómo se va a ver, ¿no? Los ambientes, cómo se va a ver la distribución y una serie de cosas. ¿Y qué es lo primero que hace este señor? Viene, lo escucha a ustedes, cuáles son sus ideas, y ustedes le dicen, yo quiero una casa de este estilo, quiero que tenga una sala de este estilo, quiero que tenga un comedor así, ¿no? Quiero que sea de 2 plantas o de 3, quiero que en esta planta haya esto, en esta otra haya esto, quiero definir una serie de cosas, ¿no? En la estructuración y el modelo de la casa, y hago una serie de, planteo una serie de ideas que se la transmito a esta persona, a este arquitecto. Él, ¿qué es lo que hace? Escucha esas ideas, que son ideas del mundo real, asentadas, porque todos construimos casas, ¿no? Esa es una de nuestras, parece, de las primeras funciones que persigue el ser humano, es tener una casa, construir donde vivir. Eso viene desde el principio de la antigüedad, ¿no? Es dónde vivir, ¿no? Qué comer, ¿no? Y cómo vestirnos o alimentarnos, ¿no? Son situaciones básicas. Y en estas situaciones básicas tenemos esta construcción. Entonces agarra esta persona y escucha todo ese tipo de explicaciones y realiza un modelo lógico, donde diseña algo que se le denomina plano. Que en ese plano viene y se lo muestran a ustedes, le dice, más o menos va a ser así su casa, ¿no? Va a tener tanta superficie construida, aquí fíjense están los ambientes y comienza a mostrarles, ¿no? Estos ambientes va a tener puertas, ventanas, va a tener estructuras divididas en esto otro, y comienza a darle una serie de definiciones. Y ustedes ya más o menos tienen una conceptualización de cómo va a estar construida su casa. Esto le ayuda a tener una idea. Este modelo o este modelamiento que nosotros estamos viendo a través de un diagrama orientado, un diagrama relacional, perdón, me va a permitir también tener una idea de ese modelo de datos. Es decir, cómo va a estar estructurado mi modelo de datos para posteriormente albergar datos dentro de este modelo. Esa es la idea. Y cuando lo llevemos a una base de datos relacional, vamos a poder consultar estos datos de forma rápida, eficiente y otros conceptos que nos da, ¿no? La teoría de los datos. Vamos a ver acá. ¿No? Ya tenemos eso. Y aquí comenzamos a ver algo que se llama que se llama ya relaciones, ¿no? Vamos a hacerlo por aquí, vamos a hacer por aquí la línea. No. Ok, vamos a hacer con lapicito. Creo que solamente es el tipo, ¿no? Venimos. Bien. Ok.
Entonces acá tenemos dos ideas básicas. Vamos a partir por ahí. Una es un concepto y la otra es un objeto, ¿no? Donde dice materia tiene una relación con estudiantes. Y muchos dirán, ¿cuál es esa relación? Digamos, ¿no? Un estudiante cursa una materia o N materias y N materias son cursadas por un estudiante, ¿no? Es una relación típica de un proceso que ustedes realizan, ¿no? Dentro de la universidad. Y aquí existe una relación. Esta es una relación que ya lo dije ahorita, que se llama cursa. ¿No? Bien. Entonces, fíjense, cuando yo comienzo a analizar un poquito el manejo de las bases de datos relacionales y de las estructuras de este tipo, estoy pensando en entidades y relaciones. Y al mismo tiempo también estoy pensando en que esta materia no es una sola, sino es un conjunto, que es lo que hemos visto en este modelo, ¿no? Es un conjunto y es un conjunto. Entonces, estos son un conjunto de materias, un conjunto de estudiantes. Cuando ustedes lo miren y lo relacionen una entidad con un conjunto, siempre se van a dar cuenta de que ese rectángulo de ahí contiene materias y el otro rectángulo contiene estudiantes. Y que acá hay una relación. Hay una relación o un vínculo entre ambos, ¿no? Hay un vínculo entre ambos. ¿De qué tipo? El tipo lo vamos a definir luego. Lo vamos a definir por las acciones que se llevan en esta relación, ¿me entienden? Y lo vamos a ir tornando un poco más simple luego. ¿Ok? No quiero adelantarme, no quiero darle un montón de cosas, solamente estoy mostrándoles ciertas conceptualizaciones por el momento. ¿De qué es lo que vamos a ir realizando? Todo esto, jóvenes, luego lo vamos a convertir en algo que se llama base de datos. Entonces, cuando nosotros terminemos de modelar todo esto, no lo tengo. Va. Cuando comencemos a modelar sobre eso, ¿por qué no resultó? Back es detrás y background también es por detrás. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ustedes que llevan inglés 9 entre back y background. Parece que ese es su inglés medio que no llega ni a inglés 1, ¿no? Ya lo vamos a ver luego. Cuando hablamos de llevar esto a una base de datos, estamos diciendo que esa idea conceptualizada, ya definida a través de un diagrama, una idea, por ejemplo, esta idea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Tras que yo lo veo, estas relaciones, digo, un estudiante cursa materia. O hay materias que son cursadas por estudiantes, tras que veo un diagrama. Y comienzo a imaginarme materias como ser, no sé, sistemas operativos, base de datos, ¿no? Auditoría, no sé qué más, ya llevan cálculo, álgebra, y otras más. Comienza mi cabeza a mirar ese conjunto como un conjunto de materias. Y cuando yo analizo los estudiantes, estoy viendo materia, sistema, o digo, base de datos, estudiante,
base de datos de la Facultad de Contaduría Pública y de la carrera de Gestión y Control, y comienzo a mirar estudiantes y ahí veo, ¿no? Jocelyn, Cristian, Leslie, Brenda, ¿no? José Luis, y comienzo a pensar en estudiantes, ¿ok? Así es como quiero que lo vean. Y cuando comienzo a relacionar, ¿no?, a estos estudiantes con esa materia, comienzo a relacionarla y miro y digo, no, fíjense, digamos, no, Cristian lleva la materia de sistemas operativos. También. Pero Cristian lleva también la materia de auditoría de sistemas. O Jocelyn, mira, está llevando la materia de, no sé, de cálculo. Al mismo tiempo que la está llevando la de base de datos, está llevando también cálculo. Y comienzo a ver una serie de relaciones. Relación estudiante cursa materia. ¿Me entienden? Entonces comienzo a imaginarme una serie de cosas que luego van a ser persistidas, ese es el término correcto, que luego van a ser persistidas dentro de una base de datos. Una vez esa conceptualización la tenga clara, ¿no?, voy a agarrar y voy a persistir esos datos y lo voy a llevar a una base de datos. Cuando lo lleve a una base de datos, ¿de qué tipo tiene que ser esa base de datos? ¿Quién me responde? Rápido. No tan rápido. Relacional. Relacional. Bien, Vargas. JC. Esa es la respuesta. Tiene que ser una base de datos relacional. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué? Porque estamos modelando, ¿qué cosa? Entidades y relaciones. Yo no puedo modelar esto y luego llevar a una base de datos orientada a objetos porque no es compatible. O yo no puedo modelar una base de datos de red y llevarla a una base de datos relacional. No son compatibles. Entonces se supone que estoy llevando ese modelo a una base de datos relacional. Y cuando hablamos de una base de datos relacional, se supone que me sirve ¿para qué, jóvenes? ¿Para qué me sirve tener una base de datos relacional de este tipo? Me sirve porque yo voy a agarrar y voy a poder luego obtener datos de lo que he guardado dentro de esa base de datos. Suponiendo, guardé todos mis alumnos ahí de base de datos. En esa entidad de estudiantes están todos los que ya nombré anteriormente. Ustedes, ¿no? Y están todas las materias de gestión y control. ¿Y qué hago con esos datos que he guardado? Suponiéndose que están llenos, ese conjunto de materia está lleno y el conjunto de estudiantes está lleno, ¿no? Están todos los que deberían estar, no falta ni uno. ¿Y qué es lo que yo puedo hacer con esos datos? De ahí viene la otra teoría, que es la teoría de ¿cómo se llama? De álgebra proposicional, ¿no? O lo que luego denominamos lógica de predicados. ¿Qué estamos haciendo acá? Yo puedo agarrar y puedo consultar esos datos. ¿Para qué me sirve una base de datos relacional? Para poder consultar esos datos que ya se han almacenado. Por ejemplo, yo puedo agarrar como docente, le voy a decir una consulta como docente que me gustaría saber, es, yo quiero saber cuántas materias está cursando Leslie en la actualidad, en este momento. 5. Entonces me voy, gracias, me voy y consulto, ¿no? Y le digo a la base de datos, ¿no? A ver, quiero saber cuántas materias está llevando Leslie en la actualidad. Y me va a decir, no, 5, como me dijo su compañera. Y no solamente me va a decir 5, sino me va a decir cuáles materias está llevando, cuáles son sus nombres. Y también puedo pedir de esa materia el semestre. Puedo saber, puedo consultar y saber cuál es la materia
de qué semestre es, ¿no?, esa materia y a qué carrera pertenece. Y de repente también puedo saber a qué facultad pertenece. ¿Me entiendes? Entonces, si yo hago todo eso, estoy realizando operaciones que me permiten obtener información de datos que yo estoy almacenando dentro de estas estructuras. Ya la definición de las bases de datos la hemos visto cómo se estructura, cómo se definen datos y todo lo demás. Hoy lo que estamos viendo es el comportamiento de esos datos cuando yo los guardo dentro de la base de datos y para qué me sirve este esquema que se llama modelo lógico, denominados también diagrama, entidad, relación. ¿Me entienden? Este modelo lógico, entonces, jóvenes, me permite tener una idea antes de que yo lo guarde a una base de datos, tener una idea de cuál es el comportamiento de esas estructuras cuando se guarden dentro de una base de datos. Y así sucesivamente vamos a ir viendo una serie de formas de trabajar con estas bases de datos relacionales. Pero lo que yo quiero primero es saber que aquí yo voy a tener un modelo lógico o un diagrama entidad-relación donde voy a ver todas las entidades relacionándose entre sí y voy a tener acá en este otro lado voy a tener un modelo físico, se llama. Voy a tener un modelo físico de este modelo lógico, voy a tener un modelo físico. Y cuando hable de ese modelo físico, jóvenes, voy a hablar de estructuras de tipo, a ver, muy básico este diagrama, pero a ver, lo vamos a ver. Es que como instalé mi nuevo sistema, no me he instalado varias cosas. Ya me lo voy a volver a instalar de nuevo el case para diagramas. Por el momento lo voy a dibujar. Bien, cuando hable de modelo físico, voy a hablar de un modelo denominado, no es el modelo, sino, espera un ratito, no voy a mezclar términos, ¿ya? Que es el modelo persistente o el modelo físico. Estoy hablando de tablas. Y cuando hable de tablas, jóvenes, voy a hablar de un relacionamiento de este tipo. Cuando hable de una tabla, estoy hablando de una... ¿Qué cosa? ¿Quién me responde? ¿Qué se llama ese objeto? De una entidad. De una relación. Pero en este momento estoy hablando de una entidad. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando hable de esta tabla, jóvenes, voy a hablar de entidad. Cuando hable de materia como entidad, en el modelo físico voy a hablar de tabla materia. ¿Ok? Como tabla. Y se acuerdan que había un concepto ahí más, que lo voy a colocar acá. Un concepto más que hablaba de filas y hablaba de columnas. ¿Se acuerdan? Hablaba de filas y columnas. Y cuando hablaba de estas filas, con lápiz no, porque si no se va a hacer un chiverío. Cuando hablaba de estas filas, él las denominaba, ¿qué cosa? A ver, Tupla. ¿qué cosa? Tuplas.
Tuplas, exactamente. Bien, Leslie. Me gusta que participe. Entonces esto se llama tuplas. Bienísimo. Entonces, ahí le vamos a poner. ¿Sí? Cuando hablamos de ese tipo de registros, estamos hablando de tuplas dentro de una base de datos. Fíjense que ya estamos aprendiendo varios conceptos, ¿no? Cuando lo dibujamos es más facilito entenderlo, ¿no? Entonces, fíjense que estamos hablando de tuplas cuando hablamos de filas y cuando hablamos de columnas, ¿de qué estábamos hablando? A ver, Leslie. ¿De qué cosa? De campos. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de columna estamos hablando de campos. Campos o ¿cómo se llama? En términos en inglés, cuando lo vean dentro de una base de datos, estamos hablando de fields, ¿no? Ya, luego lo vamos a ver. O cuando hablemos de tipos de datos. Bien. Entonces, cuando hablamos de columna, vamos a hablar de campos. Y cuando hablamos de registro, vamos a hablar de tuplas. Entonces, cuando ustedes lleven este modelo de acá, que va a ser un modelo relacional, un diagrama lógico, y lo lleven a un modelo físico, van a transferir esa información y la van a llevar a esta base de datos. A ver, ¿quién me dice cómo la van a llevar a cabo ese modelo lógico a un modelo físico? Lo vimos la anterior clase. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? ¿Cómo lo vamos a meter a la base de datos? A ver, jóvenes. Parece que no estamos escuchando. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? ¿A través de qué? Lo hemos visto en la anterior clase, jóvenes. A través de... ¿Qué cosa? De un gestor de archivos, de un gestor de el MySQL. ¿Qué se llama eso? Sistema de gestión de base de datos. Exactamente. Todo esto lo vamos a llevar a cabo a través de un sistema de gestión de base de datos. ¿Por qué? Porque en el sistema de gestión de base de datos me permite manejar modelos o esquemas, ¿se acuerdan? Y ese modelo de esquema luego me permite convertirlo a tablas, ¿se acuerdan? Me permite llevarlo a tablas. Y una vez lo tenga en tablas, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer muchas cosas. Puedo insertar datos, modificar datos, eliminar datos, reestructurar datos, ¿ok? Y entonces, ese sistema me va a permitir modelar la parte lógica y modelar también la parte física, ¿ok? Bien, jóvenes. Ya estamos en hora. Lo vamos a dejar ahí, si no hay más consultas. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? Bien. La siguiente clase vamos a hablar un poquito más de profundidad en este tema. Y de ahí, jóvenes, vamos a partir a que ustedes comiencen a trabajar sobre la siguiente tarea, ¿ok? La siguiente clase se las digo. Bien, jóvenes, no hay más. No hay más duda. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase. No se olviden, va a estar en videos esta clase guardada. ¿Ok? Gracias, hasta luego, chau, chau. Y hasta luego, ingeniero.